Hola y bienvenidas nuevamente a un episodio más de Nutrition Blog. El día de hoy les tengo un episodio muy interesante a todas ustedes que están buscando el embarazo o en un futuro quieren lograr embarazarse de la manera más saludable posible. Les tengo un episodio preparado para que todas ustedes puedan empezar a tomar los mejores tips para preparar su cuerpo para un embarazo. Yo soy Beatriz Paredes, soy nutrióloga y tengo una certificación en síndrome de ovario poliquístico y tiroides. Me especializo totalmente en el tema de la mujer, en endocrinología, y obviamente también doy consultas a personas que quieran mejorar su bienestar integral. Y por lo mismo quise hacer este episodio porque el 70% de mis pacientes, si no es que un poco más, son mujeres. Entonces, la mayoría de ellas está tratando de quedar embarazada o en un futuro quiere embarazarse, y sobre todo cuando tienen arriba de 25 años, 30 años, incluso 35, me empiezan a preguntar qué alimentos deben de evitar, qué deben de empezar a hacer, qué suplementos deben de empezar a consumir para prepararse para un embarazo, ya sea igual 6 meses, un año, en un futuro. Entonces, para esto les hice este episodio y pues obviamente, como ya saben, aquí abajo de la explicación les dejo las redes y todo lo mencionado en este video se los voy a linkear en el caption. Algo muy importante es saber que tienes que conocer primero que nada tu estado actual para prepararte para un embarazo. Hay muchas mujeres que quieren empezar a quitar o cortar ciertos alimentos, calorías, quieren dejar de comer azúcar, y empiezan a hacer cambios que solamente es quitar cosas en vez de empezar a darse cuenta cómo está su cuerpo, cuál es su estado actual, y de ahí partir para empezar a preparar su cuerpo para un embarazo. Lo más padre de todo esto es que preparar tu cuerpo para un embarazo es ayudarte a tener un equilibrio integral, un balance, y esto nos ayuda a tener salud integral en general. Entonces, a todas las mujeres, aunque no quieran embarazarse en un futuro, de todas formas las invito a que tomen estas recomendaciones porque acuérdense que siempre nuestro cuerpo va a querer que nosotros estemos cumpliendo con las funciones vitales, que estemos recibiendo los nutrientes correctos. Entonces, muchas veces por eso hay mujeres que batallan un poquito más para embarazarse. No estoy diciendo que esa es la única razón, pero muchas veces pasa eso porque tu cuerpo prefiere salvarte a ti a crear un ser humano. Entonces, cuando estás en un estado de salud integral, cuando estás en un balance, esto te ayuda a que tengas un embarazo muchísimo más efectivo y más saludable. Pues obviamente hay muchas mujeres que, aunque ya son saludables, aunque ya cuidan sus hábitos, también tienen mayor riesgo a tener complicaciones durante el embarazo o para quedar embarazadas porque tienen algún desequilibrio hormonal como las que les voy a mencionar. Una de ellas es la resistencia a la insulina, y esto es algo muy común en mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. El 70% de las mujeres que tienen ovario poliquístico pueden desarrollar resistencia a la insulina, y pues esto puede provocar una anovulación, que quiere decir que no estés ovulando. Entonces, ciertos desajustes en tus hormonas pueden, sí, hacer que batalles para embarazarte porque no hay una ovulación efectiva, y esto lo podemos revisar mucho en los ciclos menstruales cuando son irregulares y que no están teniendo síntomas de ovulación o de PMS cuando tienes tu ciclo menstrual bien, ¿no? Entonces, mujeres con síndrome ovario poliquístico tienen que tener una especial atención a la resistencia a la insulina y el hiperandrogenismo. ¿Qué es el hiperandrogenismo? Cuando estamos teniendo un exceso de andrógenos en nuestro cuerpo, y esto también puede dificultar la ovulación o también tener problemas de amenorrea, que quiere decir que no tienes periodo, y eso también dificulta obviamente quedar embarazada. También las mujeres que ya tienen un problema de hipotiroidismo, y no quiero decir un problema porque la mayoría de estas mujeres no provocó el hipotiroidismo en sí, un tema totalmente genético, en mi opinión, la verdad. Y cuando tu tiroides no está funcionando de una buena forma, como regular muchísimas funciones vitales dentro de tu cuerpo, esto puede impedir que logres un embarazo o incluso tengas riesgo a un aborto espontáneo. Hay muchas otras alteraciones hormonales en la mujer que pueden evitar que tengas un embarazo saludable. Entonces, de ahí quería partir porque tengas estas alteraciones o no, el paso número uno para preparar tu cuerpo para un embarazo es el conocer tu estado actual, y estas son las especificaciones. Por ejemplo, un nutriólogo siempre te va a preguntar tu historia clínica completa, te va a decir si tienes enfermedades actuales o va a preguntarte si tienes algún medicamento o algún suplemento que estés tomando y para qué. Yo sobre todo cuando les hago la historia clínica también les pregunto desde qué edad tuvieron su primer periodo, cómo son sus ciclos, porque a muchas mujeres no les han diagnosticado como tal una alteración hormonal porque a lo mejor no tienen quistes y solamente tienen ciclos irregulares y les dicen que eso es totalmente normal, entonces no lo consideran como una alteración hormonal,
y a la hora de preguntarles ya podemos hacer un diagnóstico y así también tener como en su perfil, que va a ser un factor muy importante para revisar cuando queremos ayudarla a preparar su cuerpo para un embarazo. Entonces, checamos historia clínica y también es importante saber qué es lo que comes en un día, cuáles son tus actividades diarias, si haces ejercicio, si no haces ejercicio y muchas otras cosas que nos ayudan a conocer tu estado actual de salud. A partir de ahí, a la mayoría de las mujeres que están preparándose para un embarazo, sobre todo a corto plazo, ¿no? O sea, que ya quieren embarazarse en 3 meses, 6 meses o en un año, sí les pido que se hagan estudios de laboratorio para que los revise su ginecólogo y también les haga un ultrasonido y así podamos empezar a hacer un cambio de hábitos dependiendo de su estado actual y no perder más tiempo, sobre todo a mujeres que ya tienen arriba de los 30 años. Y de ahí partir para ver qué es lo que necesitas. Si gracias a Dios no tienes ninguna alteración hormonal, si estás saludable, si haces ejercicio y todo está bien, también es importante empezar a consumir ciertos alimentos o ciertas vitaminas para mantenerte lo más saludable posible y así evitar cualquier complicación. Entonces, paso número 1, revisar tu situación actual. Paso número 2, conocer tus hábitos, tu estilo de vida, qué es lo que comes en un día, cuáles son los suplementos que consumes, etcétera, etcétera. Y de ahí definir qué es lo que tu cuerpo necesita para empezar con un plan de acción, empezando con la alimentación. Algo aquí muy importante que recalcar es que los hombres también tienen que checarse y los hombres también tienen que vitaminarse y comer mejor, sobre todo meses antes de querer tener un embarazo, porque cada vez hay más estudios que demuestran que el hombre tiene un papel muy importante en cómo se va a desarrollar ese feto. Y sobre todo está demostrado que si el hombre y la mujer cambian su alimentación y tienen un bienestar integral, si esa mujer y ese hombre tienen genética, ya sea en su familia o de ellos mismos, de tener ciertas alteraciones hormonales o de tener algún problema de obesidad, de salud, de diabetes, etcétera, si empiezan a cuidar su cuerpo y empiezan a revisar sus estudios y empiezan a nivelar todo, pueden reducir un porcentaje muy alto de darle esta genética al bebé. Entonces, qué importante saber que no solamente lo estás haciendo para que tú te sientas mejor en el embarazo o para que tu bebé al término del embarazo todo salga bien. No, también le estás ayudando a que si desde el embarazo y antes del embarazo cuidas tus hábitos, empiezas a comer alimentos más saludables, empiezas a comer más frutas y verduras, que de eso vamos a platicar más adelante. Entonces, qué increíble y una de las cosas por las que me gustaría tener hijos es para poder darles esas herramientas y estrategias de comer mejor. Y yo he visto demasiados casos de bebés y sobre todo pues en los estudios que nos han dado en las certificaciones y diplomados de programación fetal y de embarazo y de lactancia, desde que estás preparando tu cuerpo para un embarazo, si tú tienes una mejor elección de alimentos, te estás suplementando, haces ejercicio, todos esos buenos hábitos, aunque no lo creas, se los pasas genéticamente a tu bebé. Obviamente ya lo que tú le ofrezcas cuando esté más grande, cuando ya pueda comer alimento sólido, obviamente también le ayuda a tener como esta elección. Pero también se ha demostrado que si tú consumes esos alimentos durante el embarazo y antes del embarazo, le ayudas al bebé a que le guste más y tenga mejores elecciones de alimentos. Pues la verdad es que eso es una de las cosas que más me ha gustado porque la verdad es que la mayoría de nosotros en algún punto nos podríamos quejar de cierta genética que podemos llegar a tener, pero qué padre que tú le estés pasando a un ser humano todas las herramientas y todas las estrategias de cómo comer mejor y así puedas crear generaciones mucho más saludables, evitar enfermedades y muchas otras cosas y la verdad es que se me hace algo muy interesante. Entonces, ¿qué alimentación podemos tener para promover la fertilidad y nuestra salud hormonal en general? Porque como les digo, no necesariamente tienes que comer específicamente para prepararte para el embarazo. Esto lo puedes hacer incluso si no quieres embarazarte en un futuro, pero quieres mejorar tu salud hormonal, porque embarazarte prácticamente que tu cuerpo está listo para recibir otro ser humano porque tú estás en equilibrio. Entonces, como cada cuerpo es súper diferente, hay que definir obviamente las deficiencias, pero en general es importante, primero que nada, tener alimentos, sobre todo proteínas de buena calidad. Algo aquí bien importante es que a mis pacientes vegetarianas, veganas o personas que no consumen productos de origen animal, las tengo que suplementar y sí les doy como la recomendación de incluir por lo menos algún producto de origen animal, como los huevos, por ejemplo, o ciertos alimentos que probablemente puedan elegir, porque aunque no lo crean, sí necesitamos muchísimo más hierro, muchísimo más ácido fólico, muchísimo más complejo B y en la mayoría de los alimentos con suficientes de estos nutrientes, aminoácidos y todo eso de origen vegetal, la mayoría de estos tienen muchos carbohidratos. Y no estoy diciendo que sea algo malo comer carbohidratos, pero los tienes que poner
mucho más altos y esto puede implicar que si eres una mujer que probablemente tenga problemas de resistencia a la insulina por el síndrome de ovario poliquístico y quiera cuidar sus niveles de glucosa en sangre, pues no le puedes poner tantísimos. Entonces ahí es cuando hay que suplementar y pues obviamente siempre tratamos de utilizar lo más natural posible, ¿no? O sea, porque el cuerpo lo recibe muchísimo mejor, pero obviamente siempre les doy como la opción y si no, pues si me dicen que no, pues obviamente ayudamos a que tenga una alimentación súper balanceada para evitar deficiencias. Obviamente las grasas buenas, creo que gracias a Dios ya he visto menos mujeres que están súper en contra de las grasas, sobre todo grasas como el aguacate, el aceite, o sea, de verdad es que hay una cantidad tan grande de mujeres que le tienen un pavor al aceite de oliva, al aceite de coco y todo ese tipo de aceites que son muy buenos para la salud, sobre todo para las hormonas de la mujer. Y los hombres también le tienen miedo a cocinar con aceite o ponérselo a las ensaladas o compraron la air fryer porque pensaron que pues ya con eso ya no cocinas con aceite. Y la verdad es que hay muchísimas grasas saludables que son increíbles para tu salud y te ayudan también a promover la calidad de tu cerebro, pero también genéticamente le vas a dar una mejor predisposición genética al bebé de prevenir enfermedades neurológicas y eso también se me hace muy interesante. También, por ejemplo, si estás preparando a tu cuerpo para un embarazo, si llegas a quedar embarazada, puede que al principio empieces a presentar un poco más de hambre o bueno, después del primer, segundo, tercer mes y las grasas buenas te van a ayudar a mantenerte saciada por más tiempo. También carbohidratos de bajo índice glicémico. Yo, como les digo, estoy cero en contra de los carbohidratos, pero también ayudo a elegir carbohidratos de buena calidad, que no estén todo el tiempo altos en azúcar. Y si se llegan a consumir alimentos de alto índice glicémico, como por ejemplo el plátano y todo ese tipo de cosas, que no tienes que quitar si tienes riesgo a tener resistencia a la insulina o diabetes pregestacional, no los tienes que quitar por completo, pero si los combinas con proteínas o grasas de buena calidad, van a ser increíble para tu salud. Sobre todo porque los carbohidratos te van a ayudar a un muy buen desarrollo del bebé. Pues también si estás preparando a tu cuerpo para un embarazo, es importante que tengas suficiente masa muscular porque en algunas ocasiones ya hay algunas mujeres que no pueden hacer mucho ejercicio de fuerza en el embarazo, dependiendo de cada una, obviamente, y pueden perder masa muscular. Entonces, por eso yo les digo que hablando de los hábitos que ahorita vamos a hablar más adelante, es importante que desarrollen masa muscular y pues los carbohidratos nos ayudan a regenerar esas fibras musculares con las proteínas. También la fibra aquí va a ser súper importante. Estar comiendo lo más saludable posible, puedes estar haciendo ejercicio, tomando agua y todo eso, pero si no tienes una buena digestión, no vas a recibir los nutrientes de una forma óptima, no te vas a desinflamar, no te vas a desintoxicar naturalmente, pero sé que hay muchas mujeres que utilizan laxantes para pues poder ir al baño y eso también evita que estemos recibiendo los nutrientes correctos para sobrevivir. Y esto también hace que tengamos más hambre, que no nos mantengamos satisfecha por más tiempo o puede hacer también que tengamos una deshidratación y esto pues obviamente no puede ser bueno para el bebé o para nosotros si queremos preparar nuestro cuerpo para un embarazo. Entonces, más frutas, más verduras y cuando ya batallan un poquito más, ya sea por el calor, deshidratación, no sé, están días antes de su ciclo menstrual, les recomiendo más que nada como prebióticos, ¿no? Que es esta fibra de los alimentos, ya sean alimentos o, por ejemplo, el polvito Previan, que es suplemento que tiene suficiente fibra sin ser un laxante para crear un bolo alimenticio de una forma saludable, pero pues obviamente necesitamos mantener a nuestro cuerpo activo para generar ese movimiento intestinal. Y obviamente la hidratación adecuada, sobre todo en tiempo de calor, es esencial y hay muchos alimentos con suficientes minerales que nos van a ayudar a retener ese súper saludables para nuestro cuerpo. Y algo muy importante a recalcar es que cuando estamos preparando a nuestro cuerpo para un embarazo, queremos evitar un exceso de estrés oxidativo en nuestro cuerpo. Y los antioxidantes son alimentos que nos ayudan a evitar este proceso. Evitarlo, pero a retardarlo. Entonces empezamos a incluir más alimentos con muchos antioxidantes como más vegetales de hoja verde, más frutos rojos, más alimentos que tienen como un color brillante, como el camote, como el betabel, como la zanahoria, y también muchas semillas como linaza, chía. A mí me gusta mucho poner de repente que en las ensaladas o en un pudín de chía, no necesariamente porque esté de moda, sino porque realmente tienen muchos antioxidantes en muy poquita cantidad. Y también un súper alimento son pescados
con alto omega 3 como las sardinas, como los pescados, como el salmón, y hay muchas otras fuentes de omega 3 que podemos incluir en los alimentos que también va a ser un suplemento esencial o bueno, más que nada un micronutriente esencial para preparar nuestro cuerpo para un embarazo. Y en alimentos a evitar, obviamente todo con medida, todo con moderación. Hay muchas personas que eligen no tomar y eso está excelente, de hecho está increíble. Hay muchas personas que eligen, no sé, no dejar de hacer ejercicio y empezar a hacer múltiples rutinas, como por ejemplo, no sé, bueno, más que nada múltiples disciplinas, ¿no? Como, ok, también voy a hacer ejercicio de fuerza, pero también voy a salir a caminar, no todos los días, pero lo voy a empezar a combinar y también quiero empezar a hacer yoga para mejorar mi salud mental y flexibilidad y bienestar en general. Todo eso está increíble. También hay personas que a lo mejor eligen comer lo menos procesado posible. También está increíble. Y hay muchas otras cosas que podemos hacer en cuestión a reducir o restringir o evitar. Pero lo más importante es decirles, vas a preparar tu cuerpo para un embarazo a lo mejor y 3 meses antes, 6 meses antes, 9 meses antes o 12 meses antes, o sea, depende mucho del caso de la persona. Entonces, y además vas a quedar embarazada con el favor de Dios. Entonces, es algo que vas a tener que hacer a largo plazo sin que te aburras, sin que te hartes. Entonces, si tú eliges cambiar 360 tu alimentación, 360 tu estilo de vida, y te estresas y te hartas, número uno, vas a hacer que la hormona del estrés como el cortisol también pueda hacer que no estés teniendo una ovulación efectiva y prevenir también la fertilidad. Entonces, tiene que ser un estilo de vida que te guste, que te encante, que también sea congruente las deficiencias que tienes en la actualidad y lo que quieres lograr, obviamente. Entonces, no trates de hacer mil cosas o de quitar mil cosas. Puedes empezar con cambios chiquitos como número uno, revisar tu situación actual, ver qué alimentos a lo mejor y no estás consumiendo o darle un poquito más de variedad. Probablemente si todos los días estabas consumiendo, no sé, 2 cocas al día o, no sé, dulces, papas, pero diario, bueno, a lo mejor empezar a reducir poco a poco de uno en uno. Si todos los fines de semana tomabas alcohol en grandes cantidades, bueno, a lo mejor y solamente elegir tomar alcohol en poca cantidad en eventos que realmente valga la pena, o sea, como que no hagas cambios tan drásticos y de tan caso, al menos de que quedes embarazada, obviamente, lo más rápido posible. Pero si apenas estás empezando, yo te recomiendo que poco a poco, pero sobre todo empezando con la alimentación, evitar los hábitos que realmente te estén generando un problema. Bueno, hablando del estilo de vida para apoyar la fertilidad, el ejercicio va a ser un tratamiento indispensable para preparar a tu cuerpo para un embarazo, porque no solamente te va a ayudar a mantener musculatura, que tengas un parto más eficiente, a darle esa genética saludable a tu bebé, pero también te va a ayudar a reducir estas toxinas en exceso de tu cuerpo que por alguna razón estás obteniendo ya sea de cosméticos o de factores ambientales o de salidas desveladas que puedas llegar a tener, plásticos, pesticidas y todo ese tipo de cosas. Entonces el ejercicio va a ser súper, súper indispensable para la salud. Además de, obviamente, tú tratar de reducir estas toxinas ambientales, ¿no? La verdad es que cualquier disciplina es buena, o sea, puedes hacer ejercicio de fuerza, puedes hacer cardio moderado, pero yo siempre les recomiendo que si van a preparar su cuerpo para un embarazo, probablemente elijan una actividad, ya sea la que están haciendo actualmente si ya llevan mucho tiempo, o una actividad que también puedan hacer durante el embarazo, como las pesas, como caminata, como yoga, como pilates, como ejercicios funcionales que puedan ser modificados. Todo eso nos ayuda a que cuando estés embarazada, a lo mejor en los primeros meses o semanas no, pero más adelante puedes seguir haciéndolo y eso pues obviamente hace que tu cuerpo no tenga un cambio tan drástico cuando llegues a quedar embarazada y para ti ya se haya vuelto un hábito. También muy importante el manejo del estrés. A todas las mujeres que están preparando su cuerpo para un embarazo, les recomiendo muchísimo que tengan alguna rutina para el manejo del estrés, ya sea empezar a ir a terapia, empezar, no sé, a conectar un poquito más con tu religión, con tu espiritualidad, porque eso te ayuda a como perder miedos, empezar a tener un poco más de fe, empezar técnicas de respiración o meditación para calmar tu cuerpo y tus nervios. Si tienes algún problema de ansiedad, depresión o todo ese tipo de cosas, tratarlo también porque eso te va a ayudar a que cuando estés embarazada, como ustedes saben, todo eso puede alterarse significativamente, entonces te ayuda a tener un poco más de control sobre eso. También muy importante en el descanso, tener un sueño reparador. Yo la verdad es que a veces batallo para dormirme temprano, a lo mejor y no sé, quisiera dormirme a las 9:30, 10 de la noche, pero casi siempre termino durmiéndome a las 11 o un poquito más tarde.
y me levanto entre 6 y 6:30 de la mañana. Entonces considero que es muy importante como mujer que esté teniendo muchas más horas de sueño. Entonces, a lo mejor yo les recomiendo que se levanten a las 6, 6:30 de la mañana, empezar a dormirse a las 9:30, 10 de la noche si es posible. Y obviamente si, no sé, están en la escuela, están trabajando o algo, a lo mejor y tratar de recuperar esas horas, ya sea en pequeñas siestas, pero mínimo 7 horas al día. Y por último, hablando de la suplementación recomendada, obviamente esto siempre va a ser una vez que quedes embarazada, dependiendo de lo que te recomiende tu doctor. Y la verdad es que en la mayoría de los casos yo trabajo con pacientes que están embarazadas junto con su médico y en la mayoría de los casos solamente les dan las prenatales, la marca dependiendo de la persona, obviamente, y en algunos casos se da ácido fólico o omega 3 o no sé, la berberina o el minoxidil aparte, porque depende mucho de la persona, pero en el embarazo siempre se va a tratar de evitar los suplementos en cápsulas lo más posible, no porque sean malos, sino porque cualquier contraindicación que podamos llegar a tener, que no se le eche la culpa al suplemento, ¿no? O sea, que ahorita solo estés teniendo una buena alimentación, un buen estilo de vida y solamente la suplementación recomendada por tu doctor y tu nutriólogo. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos, para preparar tu cuerpo para un embarazo, no embarazada, sino preparar, se empieza a consumir el ácido fólico y si se puede el metilfolato, que es como ahorrarle un paso a tu cuerpo para metabolizar el ácido fólico rápidamente. Entonces, metilfolato es, haz de cuenta que el ácido fólico ya digerido, metabolizado, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces, metilfolato, el omega 3 porque va a ser un súper buen elemento para el tema neuronal y pues desarrollo fetal obviamente, la vitamina D3 que también nos va a ayudar al apoyo de nuestro sistema inmunitario, del bebé también y sobre todo pues de la salud en el tema mental, energía, metabolismo de las grasas, metabolismo de la glucosa, probióticos o prebióticos se llegarán a necesitar por el tema de la digestión para absorber mejor los nutrientes y tener un buen tránsito intestinal. Y si en algunos casos hay resistencia a la insulina, ya se está consumiendo probablemente el inositol o el minoxidil con dechiro y en algunos casos incluso ya embarazadas se pueden tomar, pero como les digo, siempre depende de la persona. Entonces, el embarazo no empieza con la prueba positiva de embarazo, empieza desde meses antes, años antes si te es posible. Entonces, si desde ahorita ya elegiste tener hijos, es importante que ya estés cuidando tu alimentación, hombres y mujeres, ya estés teniendo una buena rutina de ejercicio, y estés tratando a lo mejor y los problemas que estás dejando atrás y estás a tiempo de dejar hábitos que probablemente estén previniendo que tengas un bienestar físico y emocional para que desde ahorita ya estés cambiando esta predisposición genética que le puedas dar a tu bebé. Si quieres empezar a cambiar tus hábitos de manera integral para preparar tu cuerpo para un embarazo o incluso ya estés embarazada, acuérdense que también los hombres los puede ayudar a que conozcan, que cambien su estilo de vida completamente. Les voy a dejar la liga aquí en la descripción de nuestro programa y les voy a dejar un código de descuento que se va a llamar código podcast y cuando ustedes nos escriban por WhatsApp para pedir informes, nos ponen el código y así nosotros les vamos a dar un descuento especial. Gracias por escuchar hasta el final, no olviden compartir y nos vemos en el próximo episodio.